Bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón a la presentación de este libro, que además le tengo mucho cariño, y lo decía Edu, que he venido por gracias a que Edu es buen amigo y nos ha permitido hacer esta presentación aquí y tener a Pilar en el archivo, que para nosotros es muy importante. Están ustedes ahora mismo en la biblioteca particular de Ortega. Los libros que están viendo ustedes aquí, esta era la biblioteca particular de Ortega. La biblioteca de la Fundación tiene aproximadamente unos 96.000 libros. Ortega tenía 13.000 y ustedes están aquí entre 8.000 libros de Ortega. Ortega tenía una biblioteca muy ecléctica, ¿no? Es decir, tenemos mucha parte de literatura. Luego les contaré la curiosidad de que verán muchos libros que tienen un punto rojo, sobre todo en esta parte de aquí, que son libros dedicados por el autor, Pío Baroja, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Camilo José Cela, bueno, chicos que estaban empezando y dedicaban libros. Cuando vino el ministro de Cultura y Z, le enseñamos un libro de este libro precisamente de Pío Baroja, que venía de dedicatoria que ponía a Ortega, Pío Baroja, y decía nuestro archivero, dice, bueno, es una dedicatoria muy normal y tal, y el ministro decía, bueno, yo no tengo un libro dedicado por Pío Baroja. También es verdad que los libros de Juan Ramón Jiménez a Ortega son muy a mi maestro, que tú iluminas mi trabajo, los de Federico García Lorca, que también estábamos hablando ahora, que Pilar ha hecho una iniciativa también con Federico, es también muy bonita, son unas dedicatorias muy bonitas, son los de Valle Inclán, con su típica firma de Valle Inclán, que siempre es una maravilla. Hoy tenemos también la presentación de un gran libro, y sobre todo con tres personas fantásticas que han venido aquí a esta fundación a presentar y a darnos el honor de tener este libro en nuestras manos, que también ustedes, permítanme la cuña, podrán comprar a la salida que hay para vender este fantástico libro que ahora ellos van a conectar. Bueno, creo que no hace falta presentarlo, no porque no sean impresentables, porque sean impresentables, pero Pilar, Ricardo y Edu Madina, que han venido hoy aquí a presentar el libro y que ya les voy a dejar en sus manos. Vamos a ir jugando con el aire, porque sé que hay gente que no quiere aire, hay gente que quiere aire, entonces vamos a ir jugando con el aire, así que no se preocupen, para que lo que queremos es que estén lo más cómodo posible. Y por supuesto están aquí bienvenidos, que sepan también que en la otra parte tenemos una exposición sobre lo que fue la Residencia Señoritas. Este también fue la Residencia Señoritas, por cierto, este fue el salón de baile en algunos de los momentos, en aquella parte de allá había un piano, pero aquí también se hicieron lecturas de poema y también Federico García Lorca leyó por primera vez Poeta en Nueva York, aquí en esta casa, un 16 de marzo de 1932. Y lo hizo aquí en esta casa. Así que bueno, siéntanse también en su casa y todo suyo. Muy bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Antes de nada, disculpas, no atravieso mis mejores días de garganta, nariz, fiebres y estas cosas, no sé qué me pasa, pero el caso es que llevo unos días regular. Tengo un amigo que dice que es por las elecciones del domingo pasado. Es posible que... O por las próximas, no lo sé, pero espero que la voz me dé, porque hace no recuerdo ya cuánto, un amigo común de Pilar, de Ricardo y mío, que está por ahí sentado, que se llama Manu, compañero de trabajo mío, y un amigo muy querido me dijo, mira, como la otra vez que estuviste en un diálogo con Pilar y con Ricardo, que también en el libro anterior, o uno de los libros anteriores de Ricardo, pues queremos presentar el libro en Madrid y nos encantaría que estuvieras. Lo primero que hice fue pedirle el libro, y me llegó un ejemplar que me lo mandó el autor, en esta fantástica editorial itineraria. Me pareció que era una joya de libro, que todo el libro en sí era bello. Y esto que parece que uno da por hecho, pero no pasa siempre. A veces compramos libros feos, que además son caros y además están vacíos. Este es un libro que está lleno, que es bonito y que no es tan caro. Así que lo tiene todo. Y además lo hace una editorial que no es un gran grupo de estos que tienen el poder omnívodo de quitar autores a los demás, sino que apuesta por autores llenos de verdad, ¿no? Ricardo es uno de ellos, que ha cogido este libro como una oportunidad de hacer una oda a una de sus formaciones. Él estudió Derecho, estudió Periodismo, es escritor, y yo creo que aquí le ha hecho una entrevista a la literatura. Es muy difícil captar a esa señora y cogerla por la calle, pero se la puede ver en las inquietudes de 12 autoras y autores que desde mi punto de vista son extraordinarios en la construcción de narrativas de ficción, en la construcción de simuladores de vuelo, que es esta idea que da uno de los primeros, el primero entrevistado, que es Javier Cercas, de la literatura como la posibilidad de un vuelo soñado,
de la visita a lugares que nunca visitaremos y que en el fondo algunos no existen y otros quizás sí, pero que solo es posible hacerlo a través del virtuosismo que algunos autores y algunos autores nos regalan con la literatura, ¿no? Y me gusta ese viaje hacia una entrevista a través de 12 personas a las preguntas más difíciles de responder. ¿Cómo piensas? ¿Cómo construyes tus libros? ¿Cómo estructuras tu lenguaje? ¿Cómo estructuras tu obra? ¿A partir de qué experiencia vital imaginas? ¿Cómo conectas la imaginación con los hechos vividos y los hechos vividos con los hechos narrados? ¿Qué buscas en tu público? ¿Aspiras a vender? ¿Aspiras a emocionar? ¿Aspiras a emocionar aunque no vendas? ¿Cómo es tu relación con las editoriales? ¿Cómo gestionas los tiempos verbales en la construcción de la literatura? Y eso en respuestas de Abad Faciolince, de Javier Cercas, de Rosa Montero, de Víctor Hugo Maes, son autores inmensos que llevan décadas tratando con esta bella y difícil musa de la literatura, ¿no? Bueno, yo creo que Ricardo aquí se le ven dos variables o dos facetas, ¿no? La primera, el amor a la literatura. El amor a la literatura. Yo creo que hay mucho impostor con ese disfraz. Gente que dice amar la literatura, pero la primera, de cambio, le es infiel. Yo creo que él no. Se ve que tiene las preguntas en la cabeza. Yo diría que hay como 3 libros. Hay un libro en las preguntas, hay un libro en las respuestas y hay otro libro en la danza que componen las preguntas y las respuestas. A mí ese es el que más me gusta. Cómo construye, cómo no le importa hacer preguntas que a veces parecen un poco, si las hiciera un bilbaíno, pues bueno, pero claro, Ricardo no es de Bilbao. Son preguntas muy en mayúscula, intensas, sin miedo a ver qué responde el autor. En el momento cálido de la entrevista, sin miedo a preguntar las preguntas que pueden en otro contexto sonar impertinentes, que buscan escarbar en la manera en la que enfocan, en la que miran y en la que viven la literatura a firmas tan grandes, ¿no? Y que han inspirado a tantos autores y que están construyendo, yo diría que parte de la conversación mundial que la literatura actual nos ofrece a quienes tenemos la suerte de vivir en una generación como esta, ¿no? Es muy difícil no emocionarse con libros de la gente que ha entrevistado. Y es también muy difícil no emocionarse con las respuestas que dan, con las dudas que ofrecen, con las incertidumbres que plantean, con los no sés que a veces responden, ¿no? Dice, pues no lo sé. Con la evaluación de su propia obra, pasada, presente y futura, con la interrelación con otros autores. A mí me ha encantado este libro, se lo iba diciendo a Manu, cada noche leía un autor, cuando llegaba al trabajo leía un autor cada día. No puedo elegir uno, no puedo decir, pues el que más me ha gustado es... Yo creo que todo el libro tiene un autor, y ese autor es Ricardo, que ha hecho una, yo creo, fantástica aportación a este viaje, que yo les recomiendo que a la salida no se lo pierdan y se lo compren. Antes de que la editorial agote los ejemplares, tengan la suerte de llevarse uno firmado, porque creo que merece la pena. Muchísimas gracias a la editorial, muchísimas gracias a la fundación. Yo trabajo en una empresa que se llama Harmon, que nos hemos enamorado de esta fundación, nos hemos enamorado de quienes la dirigen, de la historia que tiene, de las cosas que hace, del futuro que tiene por delante, del rescate que ha hecho de 2 figuras tan importantes, Ortega y Marañón, al servicio del futuro del país. No de la melancolía, de aquella España que ya fue y todo aquello. Somos muy rápidos en la melancolía. Somos menos rápidos con el futuro y estos señores y estas señoras, Lucía, Fede, van muy por delante. Así que cada vez que puedan, pasen por aquí, porque es un sitio fantástico. No se me ocurre un lugar mejor que este para esta presentación. Ya me callo, que os he dicho que la voz me iba mal y si me enrollo me tiro toda la tarde. Gracias por todo. Pilar. No, yo voy a decir unas cosas así y luego ya hablamos. Tenías un discurso perfectamente construido. ¿O tú piensas así? O sea, tú eres así desde que te levantas. Sí. O sea, ¿cómo seguir a partir de esto? Pero les voy a decir, estoy de acuerdo con las cosas que él ha dicho, naturalmente, cómo podría no estar, y estoy de acuerdo en que el libro es estupendo y que tenemos que leerlo. A mí, sin embargo, hay una cosa. Este libro me da ganas de romperlo. ¿Saben por qué? Porque ir sacando los capítulos, arrancándolos, y ahora, qué bien, tantas salidas. Y ahora cada capítulo, introducirlo en un libro del autor correspondiente. Juan Gabriel Vázquez, Héctor Abad, Rosa Montero, y empezar a leerlo y de vez en cuando... Hombre, también podríamos hacer una cosa, comprar 12 libros y poner un libro al lado, pero como eso va a ser más complicado y más difícil, aunque Alba dice que no, que se puede, pero Alba es la editora,
pero así arrancarlo y ver las dudas que manifiestan, las inseguridades. Cuando nosotros abrimos un libro, descubrimos un mundo perfectamente articulado, donde las cosas suenan y están donde tienen que estar. Y de repente, para escribir ese libro, descubrimos cuántos sinsabores, cuántas noches sin dormir, qué hay detrás de cada palabra, cuántas inseguridades. En este libro, por ejemplo, los escritores que más han trabajado la memoria dicen que no tienen memoria. O sea, conclusión, o no entendemos, no compartimos el criterio de memoria o somos unos mentirosos. Por ejemplo, Héctor Abad Faciolince, que no sé si está por aquí, me han dicho alguien que lo había visto que venía, dice que no tiene memoria, pero a lo largo de la entrevista recita varios poemas completos. Yo creo que desde Margarita está linda la mar, hasta ahí llegamos, pero la mayor parte no pasamos de eso, ¿verdad? O sea, él se sabe poemas completos, pero no tiene memoria. Estaba hablando de él. Eso es lo que pasa a la gente que llega tarde. Tienen que sentar aquí en el primer puesto. Hay otros escritores, estábamos hablando de la memoria que no tenéis. Perdón que llegué tarde. Rosa Montero, por ejemplo, también, él dice que escribe para no olvidar, pero yo creo más bien que escribe para que no olvidemos el resto de la humanidad, porque nos plantea tantas cosas. Hay otros escritores que dicen que escriben solo y exclusivamente para ellos mismos. Y para mí, como ha sido una sorpresa en la publicación de este libro, el último tema, el de Galeano, permítanme que les lea unas líneas. Galeano insistía que él escribía para él, y esto, perdón, qué tontería, Onetti decía que escribía para él y se lo decía a Galeano. Y Galeano escribe: muy bien, si escribes para ti, ¿por qué te metes? ¿Por qué no metes lo que escribe en un sobre, lo cierras, vas a correo y te lo mandas a ti mismo? Si no quieres ir, voy yo, porque te pasas todo el tiempo echado ahí en esa cama bebiendo vino. Me das el sobre y lo llevo yo a correos y lo envío con tu nombre y dirección, y ahí recibes eso que escribiste para ti. Él me decía: no, mirando para el humo que se perdía por el techo, sin hacerme el menor caso. Pasaba un rato y yo le decía: si publicas, escribe para otros que van a leerte. Es una mentira, uno no escribe para sí. Si escribiese para sí mismo, no publicaría. Y entonces imita a Onetti fumando y mirando el techo. Si escribieras para ti, no publicarías. Después yo me iba, dice Galeano, y él ni me decía adiós. Entonces, supuestamente escribía para él, pero ningún escritor escribe para él. Los escritores son dueños de una gran generosidad, hasta el punto que comparten lo que son, lo que sienten, lo que piensan, lo que pensaron, lo que deben, lo que sueñan, lo que tienen y lo que no tienen. Y entonces esto nos lo hacen llegar. Y en este libro explica además la técnica con la que lo hacen. Por eso decía, rompamos el libro, metamos las páginas en obra de estos autores, a lo mejor en nuestras bibliotecas, que tal vez no sean como esta, y desde luego tienen menos historia que esta, pero nos podemos juntar a estos simuladores de vuelo con las páginas metidas, y cuando le estemos leyendo una historia de olvido o una historia de recuperación de su país o de recuperación o una historia de unos amantes, o cuando les estemos leyendo las distintas causas que les ocupan la vida, vayamos a esto y veamos cómo está escrito y cuánto de vida hay en las páginas de los libros. Me parece que entenderemos a los escritores mejor porque hemos leído estas entrevistas, el trabajo
de Ricardo, que no voy a seguir hablando bien de él, porque resulta que es que él trabaja en la fundación que yo presido y que si digo una cosa buena de él, al día siguiente pide aumento de sueldo. Como eso no puede ocurrir, casi que me caigo. Diste una buena idea. No es una buena idea llevar reivindicándolo no sé cuánto tiempo. Así yo digo el convenio, cambia el convenio. No, y ahora que Ricardo nos cuente cómo surgió el libro, el por qué y el para qué, y muchísimas gracias por haberlo escrito. No, gracias. Y algo por haberlo escrito. Me toca. Bueno, a ver, yo ya siempre me pongo nervioso cuando hablo en público. No sé si estoy más contento o más nervioso. Tengo las manos mojadas. Y además tengo algunas dificultades añadidas, que es, tengo que hablar en español, que no es mi idioma. Tengo que hablar delante de estos dos y una de ellas es mi jefa. Tengo aquí a Héctor, o sea que todo se pone muy complicado. Y además cuando me pongo nervioso mi voz se va bajando, entonces vais a ver que de repente estaré hablando muy bajito, pero bueno, nada. Primero tengo que agradecer, decir que estoy súper feliz de estar aquí. Ese sitio muy bonito, gracias a la fundación, gracias a mi editora, a mi otra editora que está aquí, Caro también, gracias a Héctor, gracias a Edu, Pilar. Para mí es como, ese libro yo lo empecé a hacer en el 2015 y ese libro finalmente se publicó en Brasil en el 2020, o sea que yo tardé 5 años para hacerlo y cuando finalmente se fue a publicar vino la pandemia. Entonces el libro se publicó porque estaba contratado con un club de lectura y llegó a mucha gente, pero no hicimos ninguna presentación del libro. Yo no estuve, o sea, y además en esa época no conseguíamos pensar mucho en nada, ¿no? Entonces como fue un poco agridulce la sensación de publicar un libro en aquel momento en que parecía que no sabíamos qué iba a pasar el otro día. Ese libro se publicó en abril del 20. Y luego, afortunadamente, la editorial de Pilar, que Pilar publicó su libro La intuición de la isla por la editorial de Alba, pues hablamos y quisieron publicar el libro. Entonces el libro gana una nueva vida, está ampliado, aquí añadimos algunas entrevistas, incluso esa entrevista que mencionaba Pilar, que es como, eso también es como, es culpa, entre comillas, de Alba, porque en un texto, yo escribo un texto muy breve contando la primera entrevista que hice en mi vida, que fue justamente la entrevista a Galeano, y Alba me dijo, oye, pero podríamos publicar esa entrevista, ¿eh? O sea, esa entrevista no estaba en el libro, no está en el libro que se publicó en Brasil. Yo le dije, bueno, vale, me parece buena idea. Entonces recuperamos esa entrevista y esa entrevista para mí tiene mucho significado porque esa entrevista fuimos un grupo de amigos que éramos lectores y había un amigo que era periodista y ese amigo siempre me decía, oye, deberías de estudiar periodismo porque, no sé, escribes bien, te gusta hablar con la gente. Yo decía, no, pues yo estoy terminando Derecho, tengo que terminar la carrera y buscar trabajo. Y entonces ese amigo, un día íbamos a hacer un viaje a Buenos Aires y me dijo, no, yo le invité a ir a Buenos Aires, le dije, vamos a Buenos Aires. Y me dijo, sí, pero antes pasamos por Montevideo y hacemos una entrevista a Galeano. Y yo me reí, claro, dije, claro, hombre, ¿cómo que no? Me dijo, no, te hablo en serio, porque tengo los contactos, escribo para una revista y creo que podemos conseguir. Y dije, bueno, fantástico, vamos. Y entonces nos fuimos en autobús, habíamos conseguido, Galeano nos contestó, nos dijo que sí, que nos recibía ahí. Y cuando estábamos en el autobús, yo le pregunté a mi amigo, pero ¿y cómo se hace una entrevista? Porque yo no tenía ni idea, ¿no? Y me dijo, no, tranquilo. Es como hablar con la gente, es una conversación. O sea, yo empiezo y tú ya has leído los libros de Galeano, sabemos, pues empezamos ahí y va a salir bien. Yo, bueno, vale. Entonces llegamos ahí y por sorpresa salió bien, o sea, que el tipo nos recibió muy bien, fue simpático, la entrevista se publicó y yo le dije a mi amigo, pero esto mola, eso ser periodista mola. Y entonces nada, pues seguí mi vida, terminé Derecho, intenté ser abogado, fracasé y hasta que llegó un momento en que dije, voy a intentar ser periodista. Y bueno, la vida me llevó para eso y luego
me mudé de país, viví en España, vine a hacer un máster y durante una época trabajé como periodista, como freelancer para Brasil y hacía muchas entrevistas y me quedaba siempre con la sensación de que había muchas cosas de las que había hablado con la gente que no aprovechaba por el tema del espacio. Porque casi siempre las entrevistas que haces para un periódico es como tienes un espacio muy reducido y hablas de un tema muy específico, del último libro que publicó un autor, del premio que ganó la autora, de una participación en una feria o algo así. Y entonces yo empecé a pensar en que podría hacer entrevistas más largas y publicarlas como un libro. Pero la verdad es que yo no tenía idea de cómo hacerlo, o sea, yo sencillamente pedía a la gente que si me daba tiempo, si podíamos hablar. Por ejemplo, Héctor creo que fue el primero o el segundo. Y era como una locura, porque yo le decía, claro, yo tenía alguna relación con esa gente porque además de ser lector de ellos, yo trabajaba en la fundación, Pilar me echaba un cable, yo algunos de ellos ya conocía de otros, bueno, de alguna actividad relacionada con literatura, pero yo no sabía dónde se iba a publicar. Entonces yo sencillamente decía, oye, me gustaría hacerte una entrevista, necesito tiempo, pero no sé cuándo se va a publicar. O sea, es un proyecto para un libro, pero no tengo editorial todavía. Y entonces, lo curioso es que la gente me decía que sí, que yo pensaba que iban a decir que no. Y entonces, por ejemplo, Héctor me regaló 2 días de su vida. Y entonces yo le pregunté, ¿qué te gusta hacer? Y dijo, me gusta caminar y comer, ¿no? Yo creo que fue eso. Y entonces salimos por Madrid, íbamos caminando, me enseñó el piso donde vivió, fuimos a una librería de viejos, nos paramos para tomar un café, y eso creo que es el sueño que cualquier periodista tiene, porque casi siempre cuando haces una entrevista como esas, es promoción de un libro. Te regalan media hora, hay la persona de prensa que está ahí controlando el tiempo y te dice, mira, ya está, y toca otro. Entonces, con esa gente yo tuve la fortuna de pasar tiempo y eso es lo que yo más necesitaba, porque yo quería hablar de muchos temas y además a veces el silencio, a veces no decir nada, o a veces simplemente mirar cómo hace, o sea, qué hace esa persona. Buscar como características suyas, ¿no? Que es un poco, cada entrevista tiene un pequeño perfil de esa persona, que intento contar un poco quién es y buscar es como si fuera un pequeño retrato de esa persona, una característica. ¿Y qué descubriste? De esa gente. De Héctor, por ejemplo. De Héctor. Bueno, por ejemplo, yo creo que hay una cosa que cuando tú estás un poco de tiempo con Héctor te das cuenta que es que te transmite una calma, una paz, una tranquilidad, ¿no? Y cada persona es distinta. Por ejemplo, Rosa Montero es un volcán, ¿no? Rosa Montero, ayer estuvimos con ella y yo dije, ¿qué tal estás? Me dijo, uy, estoy muy cansada, es que no puedo más porque estuve en no sé dónde, estuve en Brasil en los últimos 15 días, yo tengo que pararnos. Y entonces me acordé que hace 6 años cuando la entrevisté me dijo exactamente lo mismo. O sea, entonces me doy cuenta de que ella es así, ella no puede parar. Entonces yo creo que vas pillando un poco de cada persona. Y es curioso porque yo creo que cuando lees a una persona más o menos que haces una idea, ¿no? De quién es. Entonces, de alguna manera, lo que tú decías, Pilar, de meter las entrevistas dentro de los libros, es curioso que digas eso porque la primera versión del libro que hice, yo pensaba que podría meter algunos fragmentos de libros o de textos de esas personas como que para respirar la entrevista. Entonces hay una versión mía que es como, no sé, un párrafo de un libro de esa persona o de una crónica que escribió, pero luego me di cuenta de que no valía la pena. O sea, yo pensaba que podía ser como para escuchar la voz de esa persona, pero de alguna manera es un poco eso que tú decías, es como, lo que quería que la gente sintiese era leer a esa gente y luego querer leerlos o releerlos. Y además hay autores aquí que no son tan conocidos, ¿no?
En Brasil pasaba eso. En Brasil la gente conocía más a los brasileños y los lusófonos que a los españoles. Vamos a decir quiénes son. Vale, entonces, Javier Cercas. Cercas, Rosa Montero, Héctor Abad, Dulce María Cardoso, portuguesa, Juan Gabriel Vázquez, Colombia, Walter Ugomay, Portugal, Mempo Giardinelli, Argentina, Mia Couto, Mozambique, Milton Atum, Brasil, Tatiana Salen-Levy, Brasil, Jaimilla Pereira, es portuguesa, y Galeano. Son una colección, no hay puntos en común entre ellos, ni literariamente, ni humanamente, pertenecen a universos distintos, a siglos distintos. Sí, generaciones distintas. Sí. Eso era un tema que era, yo cuando ya el libro iba un poco desarrollado, ya tenía como 6 o 7 entrevistas, que fui a buscar una editorial, pensé, este libro tiene un problema, que es que ese libro no tiene un punto en común, esa gente no tiene un punto en común, no son escritores nueva generación o premios Nobel o algo así. Y Mempo un día me preguntó, ¿cómo va tu libro de entrevistas? Yo le dije eso, dije, mire, yo creo que tiene un problema el libro. Me dijo, no, el punto del libro eres tú haces la conexión con esa gente. Y yo dije, bueno. Qué bueno el Mempo, ¿eh? Sí. Y me sirvió porque cuando tenía que defender el libro en la editorial le dije, sí, que tenía un punto, soy yo. Y tú fuiste capaz de defender eso, que atrevido. Bueno, de hecho yo creo que lo que voy a hacer, no sé si, yo creo que se está grabando eso. Yo quiero escuchar otra vez y copiar lo que dijo Edu sobre el libro, porque él explica el libro mucho mejor que yo siempre me enrollo. Estos días vi una entrevista y terminó la entrevista y yo, qué fracaso, macho, o sea, yo creo que no se va a aprovechar nada de eso. Porque yo no... Eso lo dicen todos los escritores, tú lo has aprendido de ellos. No quieren hacer entrevistas, en el caso de Héctor se niega a leerlas después, otros huyen. De hecho, Héctor me dijo que no leyó la suya, leyó las demás, pero la suya no. A mí hay una cosa que me ha gustado mucho, que es la entrevista recuperada de Eduardo. Pues me han gustado todas mucho, porque y además me parece que el orden que eliges a mí me ha resultado un orden familiar, ¿no? Casi que los 3 que más he leído es Héctor, Rosa y Javier. De todos los autores que has leído, Salen-Levy también. Y cuando era joven, que yo creo que todos los jóvenes en este país hemos leído hace, pues no sé, cuando teníamos 18 o 20 años muy a fondo a Eduardo Galeano, tuvimos una especie de ola Galeano que todo el mundo lo leía y tal, ¿no? Y en la entrevista a Galeano ha habido 2 cosas que me han gustado, una frase y una intertextualidad, digamos, ¿no? La frase es cuando dice, en América Latina rara vez la palabra y la acción se encuentran. Cuando se encuentran por la calle ni siquiera se reconocen. Que me ha parecido una frase de colocar en, o sea, como para darle muchas vueltas a esa especie de disección entre la palabra y la obra, la palabra y los hechos, ¿no? Y 2, tú entrevistas a Galeano, que te cuenta a su vez cómo entrevistaba él al Che Guevara y sus sensaciones de entrevista con el Che Guevara, ¿no? Que te supongo un poco los ojos que le brillaban a él entrevistándole son los tuyos entrevistando a Galeano, ¿no? Entonces esa conexión me ha parecido preciosa. Y una cosa preciosa que también dice Galeano es que él escribía a mano, luego pasó a la máquina y en fin, iba teniendo una relación cada vez mejor con los ordenadores, pero siempre de desconfianza, hasta el punto que dice, continúo desconfiando de las máquinas, creo que ellas beben de noche cuando nadie las ve. Las máquinas beben, o sea, la responsabilidad es de las máquinas. Y sí, es eso, ver cómo construyen. A mí me gustaría que, ya que está aquí Héctor Abad, que nos dijera cómo construye él. ¿Que hiciera qué? Hablar. Que nos dijeras, aquí hemos dicho que los escritores, algunos decís que no tenéis memoria ni fantasía. Yo eso sí lo he oído ya varios. Escriben interminablemente y magníficamente bien, pero no tienen ni imaginación ni fantasía. Entonces, bueno, a mí algo que me gustó mucho del libro de Ricardo es que es eso mismo que él dijo, que él pedía tiempo. Yo también he sido periodista y he entrevistado gente, escritores, políticos, gente así. Y lo único que yo pedía era tiempo, no me interesaba una entrevista de un cuarto de hora o de media hora, porque la gente cuando habla, sobre todo si camina, esas entrevistas peripatéticas me gustaban mucho.
como que va bajando la guardia, porque cuando uno lo entrevista muchas veces, uno es como si se metiera un cassette en la lengua y repitiera siempre lo mismo, ya habla de memoria. Es muy común que las preguntas se repitan, entonces uno, si le preguntan dónde vive, pues dice dónde vive y ya está, porque ¿qué más va a decir? No se pone a decir mentiras. En cambio, caminando o comiendo o haciendo que el tiempo pase, a uno se le olvida que está en una entrevista, tanto al entrevistador como al entrevistado, y creo yo que surgen preguntas y respuestas más interesantes. Yo me acuerdo vagamente, yo sé que Ricardo vino al hotel donde yo me estaba hospedando, sé que fuimos a Lavapiés, tal vez compré un libro viejo, que es lo que más me gusta hacer, pero era como hacer lo que más me gusta hacer, lo que dijo Ricardo, caminar, entrar a una librería de viejo, comer, y ahí está más uno que si está, no sé, en la editorial, sentado ante una mesa, contestando casi siempre la misma pregunta que te acaban de hacer y que por economía de pensamiento uno repite prácticamente la misma respuesta. Entonces, que Ricardo pidiera tiempo, y yo creo que lo hizo con todos, es lo que hace que sus entrevistas sean especiales y distintas. No tanto entrevistas para el periódico, aunque algunas hayan sido publicadas en periódico, sino periodismo más duradero, no periodismo para el día siguiente o para la semana siguiente, sino algo que puede durar más, como en el modelo de las entrevistas que hizo Hars sobre el boom, y como algunas que ha hecho Juan Cruz también. Eso me gusta mucho del libro de Ricardo. Qué bien, muchas gracias. Deberíamos de haber aplaudido, ¿eh? Cuando me dijo Ricardo que viniera aquí, naturalmente entendí que le había fallado a alguien y no era la primera, ni la segunda, ni la tercera opción. Entonces me puse a revisar el libro y dije, bueno, para no divagar demasiado, mejor tomar unas notas, y empecé tomando unas notas que luego no seguí, dado el tenor de las notas. Es que empezaba diciendo, simulan estos locos bajitos que vuelan. Yo creo que aquí más de una persona nos acordamos de los locos bajitos, ¿verdad? La canción de Serrat. Y de repente, nunca lo había pensado, pero los escritores me parecieron unos locos. Y me parecieron que son las personas que nos llevan y que nos sacan de la modorra del tiempo y de los asuntos que no podemos resolver y que nos hacen más grandes. Y yo no sé si esto os parece a los que sois escritores, locos bajitos, bajitos, locos. Bueno, Edu, cualquier cosa menos bajito. Sí. Es un bajito. No, hay mucha gente que me pregunta si yo encontré algún punto Del cura. que conecta a esa gente, si tienen algo en común. Pues yo no sabría decir, Pilar, porque yo creo que hay gente, por ejemplo, lo que tú decías, Héctor dice que no tiene memoria, hay otro, o sea, pero yo creo que sí que hay alguna cosa que es difícil de explicar, pero que la mayoría de ellos consiguen identificar en su vida algún momento que hace con que se vuelquen a la literatura, que puede ser como, por ejemplo, Javier Cercas dice que es el cambio de ciudad, ¿no? Que sale de la frontera de Extremadura y se va a vivir en Barcelona. Entonces cada uno más o menos que identifica el momento en que, digamos, que se agarró a la literatura para hay una frase de Cercas que me gusta mucho, que es: la literatura es una venganza, ¿no? ¿Crees eso? La literatura es una venganza contra la vida. Es como una manera de vengarte con lo que te está pasando que no te gusta, ¿no? Yo creo que eso sí que se puede identificar, que es gente que no está a gusto en el mundo por algún motivo. Pero yo creo que eso pasa a nosotros. O sea, yo también abro un libro porque si yo estuviera súper a gusto con el mundo, no buscaría en los libros respuestas. Que al final sabemos que no hay. Si un libro te da respuestas, no es un buen libro, ¿no? Es un libro de autoayuda que no te va a ayudar en realidad.
Pero yo tengo esa ilusión de que la literatura me puede enseñar algo, o me puede ayudar a vivir mejor. Y es un poco la idea de los simuladores de vuelo, ¿no? Vivir otras vidas, no sé, aterrizar en un sitio que es distinto. Normalmente lo hacen, casi todos confiesan que escriben a partir de hechos históricos, de circunstancias que les han marcado, que han pasado en la realidad. Casi ninguno es de estos que están en este libro, al menos no parten de la ficción pura y dura. Siempre hay algo que les marca, un cambio de ciudad, el encuentro con un monumento, un cruce en un camino, una situación determinada. Y eso es muy curioso. Oye, pero seguro que tienen preguntas ustedes. Obviamente no he leído el libro, pero en la presentación tan fantástica que pude escuchar a Edu y a Pilar y al autor, que estoy deseando leerlo. Pero como entrevistadora y como apasionada del género, quisiera saber cómo ha vivido el tema de la verdad. En una entrevista, el periodista siempre busca desentrañar la verdad y sobre todo detectar la mentira. Pero cuando uno hace entrevistas o escribe, no para el día siguiente, sino para la permanencia, le preocupa, quisiera saber si al autor le preocupa y cómo ha manejado este asunto, que le estén metiendo una ola o que realmente estén construyendo una verdad ficticia. Si es importante la verdad o realmente la memoria es lo que construimos con el paso del tiempo. Bueno. Fíjate, hablo bastante sobre eso con Rosa Montero, porque ella pues, hizo un montón de entrevistas muy buenas, ¿no? Y entonces le cito una frase de García Márquez que es: las entrevistas son como hacerle el amor. Si las dos personas no se quieren bien, el resultado seguramente no va a ser bueno, ¿no? Y le pregunto si está de acuerdo con esa frase y me dice, no, yo creo que hay maneras y maneras de hacer entrevistas. Hay una manera que es eso, el intentar la intimidad, ¿no? Acercarse a esa persona, y la otra es la confrontación. Yo creo que hay entrevistas que se tienen que hacer confrontando a esa persona, pero yo diría que más que nada, por ejemplo, si vas a entrevistar a un político, a alguien que tiene un cargo público, en este caso no, yo creo que aquí la realidad no existe. O sea, para mí lo que me interesaba era lo que ellos imaginaban de sus libros, de sus creaciones. Si me inventan que, no sé, que soñaron que con el libro y es una mentira que se inventó porque es bonito, está bien. O sea, no, yo creo que eso no cambia, es su respuesta. O sea, Galeano, por ejemplo, yo creo que edulcoraba muchas cosas, ¿no? Pero era bonito, es bonito y no está haciendo daño a nadie. Entonces, esa parte no me preocupaba si estaba. Además, porque es imposible saber la verdad, ¿no? O sea, yo cómo voy a saber. Podría entrevistar a la madre de Galeano y saber si es verdad que cuando tenía 11 años iba a las vinerías a estar con la gente escuchando las historias. No sé si valdría la pena, ¿me entiendes? Pero bueno, gracias. Yo tengo una pregunta que me la hice mientras te leía, porque me gustaría saber, mientras hacías todas estas preguntas a estos 12 maestros, ¿qué respuestas has encontrado sobre ti mismo? Muchas. Yo creo que hay muchas cosas que yo pregunto a ellos, casi como preguntas que yo me hago sobre la vida y no sé contestar, y quería saber de alguna manera si ellos las tienen, ¿no? Y te dan el truco, un poco. Sí, hombre, pero, o sea, de alguna manera sí, es como, yo pienso que esa gente, y puede ser una idea muy tonta y muy infantil, pero que esa gente ha entendido algo en la vida que yo todavía no he entendido, ¿no? Entonces yo quería saber qué, o sea, porque, y hay muchas preguntas que hago que son personales. Óscar López, que escribe el prólogo, habla de eso, ¿no? O sea, mi voz casi no aparece en el libro, ¿no? Hay un texto que es introductorio, que es hablando de esa gente, y hay mis preguntas, pero yo no estoy diciendo, yo no sé qué, no sé cuánto, yo cuando era, yo intento no aparecer mucho, pero yo estoy aquí, ¿no? Yo hago las preguntas, las dudas que tengo están ahí. Entonces sí, yo creo que el libro es un libro de autoayuda en ese sentido, porque me ayudó. Para ti. Sí. Hola. Hola. Bueno, yo tuve la suerte de haber leído el libro
porque entrevisté a Ricardo el otro día para el diario.es. Ah, eres tú, ¿qué tal? Hola. En una entrevista que sale esta noche, porque Qué bien. preguntar al diario. Es la entrevista que yo dije que fue un fracaso, que cuando colgué dije, pero yo no conseguí Ya, desarrollar. antes, a pesar de que lo siento, he llegado tarde y he hecho de todo, no es verdad. Pero yo, aunque soy periodista y he hecho muchas entrevistas, le pregunté a Ricardo y me interesaba que lo compartiera aquí, si los escritores y escritoras que él ha entrevistado para el libro disfrutan o sufren escribiendo, porque es algo que yo me pregunto, si es un placer, y hablamos de cómo se mitifica, quizás un poco las lectoras y lectores mitificamos a quien escribe y pensamos que está allí súper a gusto en su sillón. Y bueno, pues cuál fue aunque hay muchas entrevistas, si hay alguna conclusión sobre ese oficio. Mira, podemos luego preguntar a Héctor, pero yo la sensación que tengo es que no disfrutan mucho, porque creo que hay una idea romántica de que una persona está ahí y tiene una idea y escribe un libro. Puede ser verdad que tenga una idea, pero si esa persona no se pone a trabajar y hay un método y hay una disciplina y falla y vuelve a escribir, no va a salir un buen libro. Entonces, como esa parte es sufrida, es muy difícil que uno... Bueno, yo no sé cómo será escribir poesía, pero yo supongo que incluso poesía, que es algo que parece cortico, pues a lo mejor tarda mucho tiempo para conseguir llegar a eso, a un poema que sea perfecto, que también es muy difícil de definirlo, pero entonces yo creo que el trabajo, Saramago decía eso, ¿no, Pilar? Que es un trabajo, que el oficio de escribir es un trabajo como cualquiera. Saramago, por ejemplo, tenía una disciplina de sentarse a la misma hora, tenía ¿cómo se dice? ¿Ritual? No, de escribir 2 cuartillas, ¿no? Quería, 2 páginas. era su objetivo, ¿no? Al día, escribir 2 cuartillas. Entonces, no sé, Héctor, ¿tú disfrutas cuando estás escribiendo? Hace poco estuve en la biblioteca antigua de la Universidad de Salamanca y el bibliotecario me mostró algo muy bonito, que es un manuscrito medieval antiguo en el que el copista, el amanuense, se ve que está harto de copiar su libro en latín y pone así al lado una nota que dice: se escribe con 3 dedos, pero duele todo el cuerpo. Y me pareció tan bonito, me pareció que es así, y hay días muy buenos, hay días en que estás contento si te sale, y hay días que las palabras no llegan, entonces estás desesperado, y relees y te gusta y es fantástico, o relees y detestas lo que escribiste, entonces es espantoso, asusta, en fin. Creo que los poetas es distinto, porque a los poetas yo creo que les dicta a alguien, no sé quién. Entonces ellos lo único que hacen es esperar. Pero los novelistas sí nos tenemos que sentar todos los días, ojalá a la misma hora. Se escribe ahí como en un convento, con cierta disciplina. Se puede escribir novelas con disciplina, poemas creo que no. Y por eso los poetas tienen fama de vagos. Pero es que los pobres tienen que esperar a que les llegue el poema. ¿Alguna pregunta más? Te tienes que poner una escritora. Sí, yo quería preguntar por una cosa muy interesante que has dicho, que se ha encontrado algo en común en todos los escritores que has entrevistado. Yo te quería preguntar por la herida del escritor. ¿Por la perdón? La herida. Ah, la herida, sí. Es decir, esta cosa en la que yo creo que el escritor escribe porque está profundamente descontento con la realidad y con el mundo. Tú lo has dicho de otra manera, como venganza. Es una protesta o es una manera de intentar curar su herida. Igual que Picasso pintaba y pintaba cuando era muy famoso, el escritor escribe por intentar colmar ese vacío o curar esa herida que nunca se cura. Pero no lo sé si esto es lo que tú has visto y si has encontrado cuál es la vida del escritor o si hay un hilo invisible con uno de todos los escritores del mundo que escriben con la gente que escribió antes que ellos y escriben para la gente que escribirá después de ellos. A mí me parece muy bien que le hayas preguntado, pero también te podías responder, ¿eh? Dado que eres escritora, podías responder. Pero bueno, que responda primero Ricardo y luego te pasamos a ti la voz. Yo no puedo responder, pero tengo la humildad de la pregunta. Pues difícil, ¿no? Porque yo al final soy incapaz de escribir ficción, entonces, pero yo creo que sí, que Rosa Montero tiene una frase que es muy bonita que dice eso, que creo que es como: escribo para dar el mal un sentido.
Y entonces yo creo que puede que sea un poco eso, que intentar, quizá sea lo mismo, yo me voy a repetir, quizá sea lo mismo que hacemos cuando abrimos un libro. Los escritores escriben las historias y nosotros leemos las historias por el mismo motivo, intentar llenar un vacío. A ver, Eugenia, ¿tú por qué escribes? Voy a citar a Héctor, pero voy a sentir de Héctor, porque yo creo que los poetas y los narradores no son tan diferentes, porque yo creo que todas las historias están en un inconsciente colectivo, que sería como el de Jung. Ahí están todas las historias de la humanidad. Lo que pasa es que el escritor no las sabe. El escritor escribe y escribe, tira folios. Es como el atleta que se entrena leyendo, escribiendo muchas cosas que no valen nada. Y en algún momento el escritor está tan entrenado que llega a escuchar esa voz que le dicta una de esas historias que está en el inconsciente colectivo, que quiere ser escrita, que quiere ser leída, que es como decía Miguel Ángel, ¿no? Que ya estaba la estatua en la piedra, le quitaba lo que sobra. Pues el escritor de repente se encuentra con esa historia que estaba ahí y él ha escrito tanto, desde que era niño, ha leído tanto, que es capaz de oírla y escribirla. Claro, el novelista con mucho más trabajo, muchas más horas, y el poeta se considera que solo escribe cuando tiene esta inspiración, porque ese momento que plasma la historia que ya estaba ahí, cuando la historia quiere ser escrita, cuando la historia quiere ser leída, esas son las historias que luego los lectores se encuentran y les encantan, porque las querían leer. Lo que pasa es que el poeta se le supone que siempre tiene que estar inspirado, siempre tiene que estar en estado alfa, pero yo, por ejemplo, pienso en Saramago, pienso en Ensayos de la ceguera, pienso en las intermitencias de la muerte. Eso está todo claramente cogido de un inconsciente colectivo, de una profunda inspiración. Todas las novelas tienen lo que yo llamo una respiración, la respiración de la novela. Cuando una novela tiene esa respiración, cuando una novela es esencial, cuando una novela va más allá del que la escribe, la han cogido de ahí. Entonces el escritor, novelista, poeta o cuentista es solo un atleta que corría todos los días esperando que un día le dictaran al oído. Muchas gracias, Eugenia. Ella es Eugenia Rico, también es escritora. Está viviendo en Italia ahora y de ahí que nos haya pronunciado Miguel Ángel en italiano. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Hola. Sí. Cada autor, cuando escribe un libro, ese libro hace que ellos cambien, igual que un lector cuando lo lee también les cambia. ¿A ti en qué te ha cambiado? ¿Qué te ha cambiado el hecho de escribir ese libro? Yo no sé si conseguí muchas de las respuestas. O sea, yo creo que hay muchas preguntas que sigo teniendo mías que tenía hace 5, 6, 7 años cuando empecé a hacer este libro. Pero yo creo que me cambió de alguna manera porque, no sé, terminar algo, aunque que haya siempre la sensación de que podrías haberlo hecho mejor, ¿no? Pero es como una etapa también de tu vida que terminas, ¿no? O sea, terminarlo, entonces como eso sí, no sé, si empezase a hacer este libro hoy, seguramente lo haría distinto, pero eso no significa que lo haría mejor, ¿sabes? Yo creo que también ya soy otra persona, pero me cambió también, sí, claro que sí, me cambió conocer a esa gente. Yo creo que esa es la fortuna más grande que tenía como periodista, que es como poder acercarme a esas personas y hacerles las preguntas, ¿sabes? Como el hecho de ser periodista te permite eso, ¿no? Te permite una cercanía que en realidad no existe, pero hay un pacto que creas con esa persona de que tú puedes preguntarle cualquier cosa. Y por ejemplo, eso es curioso porque yo trabajo con Pilar hace 10 años. Yo conocí a Pilar porque un día le hice una entrevista. Y hay cosas que le pregunté en esa primera entrevista que ya hoy día ya no me siento... O sea, es como ya no tengo la permisión de hacerle esas preguntas, ¿me entiendes? Los escritores no somos una tribu. Antes, al principio, decíamos, se comentaron algunas de las características, pero realmente no lo son. Entonces, en este libro es muy importante ver cómo se escribe desde Mozambique, cómo desde Colombia, cómo desde Argentina, cómo desde aquí. Y cómo los asuntos que a cada uno le interesan. Ahora nada más mismo he encontrado subrayado de un escritor portugués, Walter Ugumai, que lo recomiendo. Tiene un libro que se llama, una novela, Hombres imprudentemente poéticos.
a que da ganas de leerlo. Hombre simplemente poético. Y luego, por ejemplo, va diciendo cosas y dice, no, yo es que lo que quiero, no quiero estar dando entrevistas ni presentando, yo quiero estar escribiendo un libro, o quiero estar en mi casa por la mañana. Y dice, detesto el aire matutino de las cosas. A todo el mundo nos encantan las mañanas son para crear, son luminosas, tenemos el día por delante. Pues este llega y dice, detesto el aire matutino. Pues eso, nos encontramos sorpresas varias, distintas, y es un libro que nos va a acercar de verdad a esos escritores. Por eso sigo recomendando que arranquemos las páginas, las metamos en el libro y construyamos una biblioteca de los 12 escritores simuladores de vuelo que ha recogido. Es una buena biblioteca. No voy a decir para empezar, porque aquí no hay nadie que estemos empezando nada, pero es una buena biblioteca para ocupar nuestro tiempo. ¿Y alguna pregunta más? ¿Podemos hacer publicidad ahora del libro? No, perdona, estaba señalando. Iba a decir ¿Publicidad eso. de tu libro? Publicidad de este libro que acaba de salir, que además tenemos a la editora ahí, por Dios, qué vergüenza. Esmérate en lo que vas a decir, porque está Carolina. Bueno, Carolina me recomendó el libro, de hecho, y además es como, el libro se llama Perder la Gracia, y va un poco de gente de mi edad, de nuestra edad, que siente que hay una generación que viene detrás y que se nos está atropellando, ¿no? Entonces son 4 amigos, ¿no? 4 amigos, y bueno, yo solo leí el ensayo de Edu porque lo compré esta mañana, pero es una reflexión también. Bueno, ahí están las preguntas de que hablábamos, ¿no? ¿Qué cuenta tu libro? Joder. Esta es una oferta que nos hizo Alfaguara de publicar 4 miradas generacionales con un señor que ha escrito una serie que se llama La Casa de Papel, desde el punto de vista audiovisual. Otro señor que es un poeta muy premiado, que es Antonio Lucas. Otro señor que es un gran periodista español con una sensibilidad social única en este país, que se llama Pedro Simón. Y luego un becario, que soy yo, que le han puesto ahí para completar y porque debo desgravar. Entonces, y para que analice más nuestra generación desde un contexto político y económico, ¿no? Y empezamos a escribir y no pensábamos que la cosa iba a gustar a la editorial, y al final le ha gustado y lo han publicado, y ahora mismo el resto de compañeros están firmando en la Feria del Libro y hay una cola grande, así que estoy muy contento. Pero yo dije, yo me quedo con Ricardo, con Pilar en la fundación, porque me ha encantado su libro y quiero presentarlo, así que eso es todo. O sea, imaginen qué suerte tenemos de estar en este espacio con estos libros que Eduardo decía que los libros, Eduardo Galeano, me refiero, decía que las máquinas beben. Yo creo que los libros salen por la noche, los personajes y los autores, y no quiero ni pensar en las cosas que organizan. Sí les voy a decir que en la biblioteca de mi casa hemos dejado a veces copas de vino y al día siguiente estaban vacías. O sea, algo pasa. Y no creo que sea la persona que viene a limpiar a las 6 de la mañana. Yo aseguro que no. Qué suerte tenemos de estar aquí con escritores, de estar oyendo hablar de este libro que habla de escritores, estar con otros escritores, estar con editores. Antes, al principio, no le di las gracias a Alba y a Sergio, que están por ahí detrás, por publicar este libro. Y de verdad, qué buen momento estamos viviendo. Oye, quién sabe qué nacerá de este encuentro. Muchísimas gracias a todos. Él va a firmar y bueno, y buen resto de Feria del Libro y buen resto de lo que nos queda de lecturas, que va a ser mucho, ya verás.